alabar, estar delante de la presencia del Señor como cantábamos. Busquemos la paz de Dios y olvidemos el enojo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Solo la paz de Cristo en medio del dolor, en medio de la tormenta, esa paz nos lo da nuestro Salvador Jesucristo. Alabado sea Él para siempre y por siempre. Aleluya. Hoy sábado, en este servicio y llevándoles el mensaje de la palabra de Dios, estoy un poco como desorientado en el tiempo. Pienso que hoy es como domingo y resulta que hoy es sábado. Es la costumbre, pues, de llevar los servicios dominicales, culto, la alabanza. Estoy un poco como desfasado en el tiempo, pero es eso. Pero como ya saben mis hermanos, mañana domingo estaremos realizando en el país un acto cívico de votación y para mayor comodidad, para que podamos ejercer el derecho al sufragio, el equipo de ancianos, el equipo pastoral, tomó la decisión de trasladar el servicio para hoy sábado y poder con mayor comodidad congregarnos hoy sábado y mañana con toda libertad y comodidad ejercer el derecho al sufragio. Pero lo importante, mis hermanos, que sea sábado, que sea domingo o cualquier otro día de la semana, es congregarnos todos juntos, en armonía, porque aquí envía bendición Jehová y vida eterna, como lo dice el Salmo 133:3. Lo importante, mis hermanos, es congregarnos y alabar el nombre de Cristo por siempre y para siempre. Sea sábado, sea domingo, el nombre de Cristo debe ser exaltado. En una oportunidad se cuenta que estaban todos los miembros del cuerpo humano conversando entre sí. Y cada quien hacía alarde de su función e importancia. Unos se creían más que otros y otros menospreciaban a otros. Y el ojo dijo: yo soy el más importante de todos ustedes, porque sin mí el cuerpo andaría ciego y no tendría visión y no sabrían para dónde va. Y él lo dijo, contestó: no, señor, aquí el más importante soy yo, del cuerpo humano, el oído. Porque sin mí no podrían escuchar ni contemplar lo hermosa de la canción y las melodías, la música. Y de repente sale por allá el olfato, la nariz. No, aquí el más importante soy yo. Porque sin mí ustedes no podrían percibir la fragancia, las flores, los perfumes. Y eso solo lo puedo hacer yo. Y todos hacían alarde unos con otros y se creían más importantes e inclusive menospreciaban al otro. Y por allá, escondidito, achicopalado, no querían ni levantar la mirada, un poco apenado, el estómago, el aparato digestivo, muy penoso, levanta la mano. Bueno, aunque ustedes no lo crean y no lo parezca, yo también tengo mi grado de importancia dentro del cuerpo. Y sale la lengua, como siempre la lengua, la sin hueso. ¿Cómo vas a creer tú que tú eres el más importante? Si lo único que sabes es recibir alimento, procesarlo y expulsarlo. Y todos empezaban a burlarse del estómago y a considerarlo como poca cosa. Y el estómago dijo, bueno, sintiéndose triste y apenado de la burla y del bullying que le hacían, y dijo, ¿saben qué? Si ustedes no me consideran importante, yo a partir de hoy me declaro en huelga de hambre. No voy a recibir ningún alimento, no lo voy a procesar y mucho menos lo voy a expulsar.
No, no hagas eso. Era en broma lo que te decíamos. No lo hagas. Miren, mis hermanos, esta ilustración que quizás pareciera ser un chiste, es aplicativo, y así lo dice la palabra de Dios, a la iglesia. Refleja esta ilustración una gran verdad. La iglesia de Jesucristo, donde cada uno de nosotros somos un miembro con diferentes funciones, unido a un solo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. No subestimar a nadie y no creernos más importante que otro. Cada uno es importante, cada uno en nuestras funciones, por lo más insignificante que parezca, cumplimos y aportamos para la gran comisión de la iglesia. Y es precisamente de eso el título que les traigo en esta semana, en esta mañana. Somos un solo cuerpo con diferentes funciones. Ese es el título de la prédica en esta mañana. Somos un solo cuerpo con diferentes funciones. Y estaremos basando esta prédica en el capítulo 12 de Romanos. Lo pueden buscar en su Biblia o lo pueden seguir en la pantalla. Capítulo 12, versículo 3 al 8. Cuando lo tengan, por favor, pueden decir amén. Si ya tienen Romanos, capítulo 12, versículo 13 al 8. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Alabado sea Cristo para siempre en esta lectura que hemos tenido, cuya enseñanza central les refiero lo siguiente, y dice así: la iglesia es un solo cuerpo, con diferentes funciones, donde no hay superiores a otros. Grave es esto, mi hermano. La iglesia es un solo cuerpo, con diferentes funciones, donde no hay superiores a otros. Hermanos, vemos que a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo, en esta carta dirigida a la iglesia ubicada en Roma, pasa de lo doctrinal, que venimos estudiando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde se resalta el poder del evangelio, la gracia salvadora, la justificación, la redención del pecado, la elección soberana de Dios. Ahora, a partir del capítulo 12, comienza con una serie de instrucciones prácticas acerca de la vida diaria, de la forma del vivir del cristiano.
cómo debe ser nuestro andar en Cristo, qué debemos practicar, cómo debemos comportarnos con la iglesia. Ya de lo doctrinal, ahora pasamos a la práctica. Así, más o menos, se viene estructurando el libro de los Romanos. La Reina Valera, en su subtítulo, dice los deberes cristianos. El apóstol Pablo le da a entender a los hermanos de Roma que la iglesia se compara como un cuerpo y cada uno de nosotros con diferentes funciones, unidos entre sí, cuya cabeza de este cuerpo se llama Jesucristo mismo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Mis hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, no debemos subestimarnos ni tampoco sobreestimarnos en cuanto a nuestros dones y funciones de la iglesia que compone el cuerpo de Cristo. Ni por debajo, ni por encima, simplemente a la medida de nuestra fe conforme a lo que Dios nos ha dado. Fíjense cómo lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Que no tengan más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piensen de sí con cordura, de manera equilibrada. Mis hermanos, cada uno de nosotros en la iglesia tenemos un papel y una función importante para la expansión del reino de Dios y así poder cumplir con la gran comisión. Somos unas piedras, joyas preciosas en las manos del Señor. Debemos poner en práctica el don y el talento que Dios nos ha dado para el servicio de la iglesia. No ocultarlo, no esconderlo. Ese don, ese regalo precioso que Dios nos ha dado, como es el don, el talento para el servicio de la iglesia. Recuerda, mis hermanos, que estamos unidos a un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así lo dice Efesios 5:23. Por tanto, pongamos en funcionamiento nuestros dones y talentos. Yo no sé, mi hermano, si usted es un pie, una mano, un dedo, las orejas, todos somos necesarios. Todos nos debemos los unos a los otros, en la cual el nombre de nuestro Señor Jesucristo será exaltado y glorificado, y todo el mundo conocerá que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Alabado sea Cristo por siempre. Hermanos, amigos, como lo refiero en la enseñanza central, la iglesia es un cuerpo con diferentes funciones, donde no hay superiores uno a otro. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Y como un primer punto o principio a esta prédica, les refiero a lo siguiente, y dice así: el cristiano no debe tener un mayor concepto de sí mismo. Nosotros no debemos tener un mayor concepto del que debemos tener. En el versículo 3 leemos lo siguiente, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pablo comienza este párrafo en el versículo 3, de acuerdo a la versión Reina Valera, este párrafo de esta manera. Pablo reconoce a través de esa gracia inmerecida el llamado a ser el apóstol de Jesucristo, a ser enviado a predicar el evangelio y sobre todo a la comunidad gentil. Tuvo ese gran privilegio de ser el portavoz del evangelio de salvación.
Pero él mismo indica que no tenga más alto concepto de sí del que se debe tener. Que nadie se crea superior a otro hermano en la fe. Lo que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. La versión Reina Valera indica que debemos pensar con cordura. Quiere decir que debemos conducirnos con prudencia, sabiduría, discreción, sensatez y con toda humildad. Ese debe ser nuestro andar diario y el uso del don que Dios nos ha encomendado. Sobre todo, mis hermanos y amigos, debemos conducir nuestra vida cristiana y nuestra relación entre nosotros con humildad y sencillez de corazón. En una oportunidad, un pastor predicando a la congregación un domingo, le hizo una pregunta a la iglesia. Ustedes por favor no vayan a responder. Le hizo una pregunta a la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí presentes son humildes? Por favor, levante su mano los que aquí son humildes en esta congregación. Preguntaba el pastor a la congregación. Y vuelve a preguntar, ¿cuántos se consideran realmente humildes de los que están aquí presentes? Por favor, levante su mano. Insistía en la pregunta. Y por allá un hermanito se para, se pone de pie, erguido, levanta la mano para que todo el mundo lo viera. Yo soy el más humilde de aquí de todos ustedes, decía este hermanito. Y el pastor se le queda viendo. Hermano, realmente usted no es humilde, porque la persona que es humilde no lo dice, lo demuestra. Es decir, hermano, no debemos tener un mayor concepto. Este hermanito tenía un concepto de superioridad. Se creía más humilde que los demás. Por lo tanto, mis hermanos, no debemos imaginarnos, creernos superiores a otros, porque eso se llama orgullo. Y el orgullo es una característica del pecado natural del hombre. El apóstol Pablo le escribe de esta forma a la iglesia ubicada en Roma, porque dentro de la cultura romana, capital del imperio que dominaba gran parte del mundo, Roma, los ciudadanos romanos se creían la élite de la sociedad y del mundo. Yo soy ciudadano romano y vivo en la capital de este gran imperio romano. Quizás eso había penetrado dentro de la iglesia de Roma. Y los ciudadanos romanos veían al otro como que, bueno, yo soy de Roma y tú eres no sé de dónde, de África, será, no sé. Por tanto, yo tengo mi linaje, mi estirpe. Ese orgullo, ese concepto de superioridad, de tener un mayor concepto de sí mismo, de alguna manera penetró dentro de la iglesia en Roma y Pablo hace la advertencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Que Dios aleje y quite todo orgullo, soberbia y altivez de nuestros corazones. Que realmente podamos tener un corazón humilde, quebrantado hacia Dios. Por lo tanto, el cristiano no debemos tener un mayor concepto de sí mismo. Hacerlo de sencillez de corazón porque es para el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto, hermanos? Como un subpunto a este primer principio, les refiero lo siguiente, y dice así, mis hermanos. Los cristianos formamos un solo cuerpo, pero cada uno con diferentes dones, cada uno con diferentes funciones. En los versículos 4 al 5, vemos como el apóstol Pablo refiere a cada miembro de la iglesia con diferentes funciones. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada miembro es importante y necesario para el servicio de la obra de Dios.
Esto debemos tenerlo muy claro y en cuenta y saberlo. Porque dentro de la iglesia no necesitamos a todos. Recuerden, mis hermanos, que separado del cuerpo de Cristo no podemos hacer nada. Así como lo dice Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Todos los miembros del cuerpo tienen varias funciones y ninguno está excluido. Ninguno es más importante que otro. Todos nos debemos los unos a los otros. Ustedes se imaginan, mis hermanos, un cuerpo humano donde todos son pies, o donde todos son ojos, o donde ese cuerpo todos son nariz. Sería algo totalmente extraño. Ahora imagínense en la iglesia donde todos nos dediquemos a ser maestros. Todos aquí somos maestros. Entonces, ¿a quién le vamos a enseñar? Si todos somos maestros, ¿dónde están los alumnos? O que todos nos dediquemos a repartir la cesta de amor. Y bueno, entonces, ¿quién la va a recibir si todos estamos repartiendo? O que todos seamos pastores ancianos. Bueno, entonces, ¿dónde están las ovejas? ¿Dónde están los siervos si todos somos pastores? No es algo lógico, ¿verdad? Cada uno de nosotros, desde la diferente posición que esté, tiene un papel sumamente importante para el Señor. Así funciona la iglesia, cuya cabeza, capitán, director principal, nuestro mayor guía se llama Jesucristo, el buen pastor, pastor de los pastores, el cual estamos seguros que Cristo Jesús murió por nuestro pecado, dio su vida por nosotros y no pereceremos jamás. Y nadie nos arrebatará de la mano de Cristo, porque estamos unidos y pertenecemos a su cuerpo. En Cristo Jesús tenemos la victoria más que asegurada y garantizada también. Nadie nos arrebatará de la mano de Cristo. Por eso, mis hermanos, nosotros como cristianos formamos un cuerpo, pero cada uno de nosotros con diferentes funciones. Ahora, como un segundo punto a esta prédica, les refiero lo siguiente, dice así. Dios en su gracia reparte diferentes dones, cada uno, y lo da como Él quiere, conforme a su voluntad soberana. Leímos en los versículos 6 al 8 que Dios nos ha dado diferentes dones, según como Él quiso darnos a cada uno de nosotros. Un don es un regalo de parte de Dios, una capacidad que se recibe por medio del poder del Espíritu Santo, con la finalidad para que el creyente lo ponga al servicio de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para eso, mis hermanos. Es para servir. Es para servir con gozo, con alegría. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. No para vanagloriarnos o para ser visto por los hombres o para decir, yo lo hice. Yo soy el más humilde. Ese es tener un mayor concepto de sí del que se debe tener. Vemos que desde el versículo 6 al 8 se nombran 7 dones. En la Biblia hay más. Estoy seguro que hay más dones que quizás la Biblia no menciona, pero es esa capacidad sobrenatural dada por Dios, por el poder del Espíritu Santo, para servir, valga la redundancia, de una manera especial a la iglesia de Jesucristo. Se menciona el de profecía, que significa ser un portavoz, el que anuncia, el que predica, el que lleva las buenas nuevas. Se menciona el de servicio,
que significa servir, se deriva de la misma palabra como diácono o diaconisa, en referencia a una persona que está dispuesta en ese don de servir. El de enseñar, el que da instrucciones, el que tiene esa capacidad pedagógica de dar a entender y conocer la palabra de Dios. Se menciona el de exhortar. Y exhortar no solamente es regañar, ni como muchos pueden creer, es animar, aconsejar, fortalecer. Algunas personas tienen el talento para animar y motivar a otros. Esa es una buena persona que exhorta. El que reparte, el que da con desprendimiento, con alegría, el que da sin ver a quién ni lo que. Dios ama al dador alegre. El que preside, ¿qué es presidir? El que dirige, el que sabe gobernar, el que sabe administrar, ese es el que preside. El que hace misericordia, sentir compasión por otros y lo hace en acción al más necesitado, al prójimo. Son estos 7 dones que se mencionan del capítulo 6 al 8, del versículo 6 al 8 del capítulo 12. En la Biblia hay más. Estoy seguro que hay más dones que quizás la Biblia no menciona, pero es esa capacidad sobrenatural que tenemos para ponerlos al servicio de la obra del Señor. De tal manera, mis hermanos, estos 7 dones, inclusive lo podemos clasificar de la siguiente forma: como dones de hablar, profetizar, enseñar y exhortar. Dones de servicio: servir, dar, presidir y hacer misericordia. Por consiguiente, mis hermanos, Dios en su gracia reparte diferentes dones y lo hace como Él quiere y a quien quiere. Como un subpunto a este segundo principio, le refiero lo siguiente, y dice: debemos usar los dones responsablemente, con alegría, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucho gozo, porque es para el Señor. El apóstol Pablo nos indica la forma de cómo debemos ejercer los dones que el Señor nos ha dado. En el versículo 8 nos indica que debemos hacerlo con liberalidad, con solicitud y con alegría. En otras palabras, debemos ejercer los dones con desprendimiento, con esmero, con gozo, porque el servicio es para Dios, con la única intención de edificar el cuerpo de Cristo y que su nombre sea exaltado y glorificado. Así como tratamos de agradar a nuestro jefe en la empresa, siendo el mejor trabajador, siendo el mejor obrero, dando del todo porque trabajamos por un sueldo, un sustento y queremos agradar a quien les prestamos un servicio laboral, o como queremos agradar a nuestros cónyuges. De igual forma debemos hacerlo con ese gozo, ese ánimo, esa responsabilidad, con alegría, ejerciendo nuestros dones. Y como aplicación y reflexión a esta enseñanza, meditemos, apliquemos y reflexionemos en lo siguiente. Hermanos, no debemos tener más alto concepto de sí mismos. Recuerda que somos un solo cuerpo en Cristo. Cualquiera que sea tu don, permanezca en la palabra de Dios. No se desvíe de la palabra de Dios. Hágalo con humildad. No use su don para ser visto y alabado por los hombres. La Biblia dice que de cierto ya tienen su recompensa. Lo que haga a tu derecha, que no lo sepa a la izquierda. Lo hacemos para el Señor.
Sé ferviente en el uso de su don. No lo esconda. Úselo. No lo subestime, no lo menosprecie, tampoco lo sobreestime, a la medida de la fe. Regocíjese en su don y úselo con responsabilidad y alegría. Hermano, ¿sabe usted cuál es su don? ¿Sabe cuál es su llamado? ¿Sabe cuál es su servicio para la iglesia? Si no lo sabe, pídele a Dios que se lo muestre. Y amigo, no sé si habrán amigos o personas que tienen ya varios domingos, bueno, hoy es sábado, a ver si domingo, hoy es sábado, asistiendo a la congregación. El momento es propicio de abrir tu corazón a la presencia del Señor. Él solamente pide de nosotros nuestros corazones, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En este momento, amigo, persona que me escucha, ríndete a los pies de Jesucristo. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón y Dios va a transformar esa piedra y lo va a hacer en un diamante precioso para la gloria de su nombre. Voy a orar, así con esto termino el mensaje y por los amigos, personas que aún no han dado ese paso de fe. Amado Dios, Padre Celestial, he predicado tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, Señor. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos. Señor, que tu palabra pueda cambiar y transformarlo y sobre todo aplicarla a nuestra vida, Señor. Ser obediente a ti. Sobre todo los amigos, personas que aún no han dado ese paso de fe y quieren entregar su vida y su corazón a Cristo. Perdónalos. Borra su pecado e inscribe su nombre en el libro de la vida. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. De lo que están